Y había muchos que tenían pecado oculto, iglesia del Señor. Yo recuerdo, iglesia de Jesucristo, y me está diciendo que diga esto, nunca lo había dicho. Hay muchas cosas que yo no le he dicho, por si el Señor no me lo permite. Y sabes, aquí no hay grande, aquí no hay poderoso, si nos alejamos de Dios. Iglesia del Señor, el diablo está esperando que un siervo de Dios se aleje de Dios y te vas a destruir. Tú puedes tener por seguro si te alejas de Dios. Y en aquel momento me dio un mensaje primeramente de un siervo de Dios. Después te voy a hablar del otro siervo de Dios. Me dio un mensaje para Gigi Ávila, el siervo de Dios. En aquel momento me mostraba a ese siervo y me dijo, mira, ese es un siervo escogido que predica mi venida, iglesia de Jesucristo. Y me dijo, lo levanté como Juan el Bautista, iglesia del Señor, y me dio un mensaje para él. Y yo pude ir donde él, pude conocer lo que yo estaba jovencita, y ese fue un papá espiritual para mí. Pero me dio de un predicador muy grande, un predicador muy efectivo en todo el mundo. Era un predicador, iglesia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Me dice el Señor que diga esto, para que tú te puedas filmar más y nunca, si Dios te usa como te use, tú le robes la gloria a Dios. Y en aquel momento, iglesia del Señor, el Señor me hablaba de Jimmy Swaggart en aquel tiempo y me dijo, ¿sabe? Le entregué las naciones, le entregué las naciones completas a él. Era la voz mía para las naciones, era el hombre que ganaba más almas. Iglesia del Señor, yo pude ir a muchos países después, iglesia de Jesucristo, en todos los países lo escuchaban, iglesia del Señor, era la voz de Dios para aquel tiempo. Pero me dijo, mira, ya se me robó la gloria, ya me está robando la gloria, ya se cree que es muy grande, iglesia de Jesucristo. Y cuando estaba grande, me dijo, mira, va a caer en este pecado. Y me dijo, tú vas a ir cuando vaya a la tierra y le vas a entregar ese mensaje. Recuerdo, iglesia de Jesucristo, que me dijo cuál era el pecado que no voy a decir, iglesia del Señor, y que yo le iba a entregar ese mensaje. Yo caminé y caminé por muchas naciones y buscaba cómo entregarle el mensaje y nunca podía entregarle el mensaje. Pero una vez fui para Puerto Rico y pasaron como 4 o 5 años y ese mensaje yo no se lo podía dar. Y me dijo, nunca te apartes de ese mensaje, siempre anda contigo en tu bolsillo o en tu cartera, iglesia del Señor. Y yo para donde quiera que iba a predicar, ahí llevaba ese mensaje. Y un día llegué a Puerto Rico, que yo anduve a Puerto Rico predicando juntamente con Gigi, iglesia del Señor. Y en aquel momento, iglesia de Jesucristo, esa era la oportunidad que Dios tenía. Vino el que le traducía a él y que fue allá para una campaña grande que había en el Coliseo de Ponce, iglesia del Señor. Y él iba a predicar mi papá Gigi Ávila, y iba a predicar él también. Cuando yo lo vi, lo conocí porque él conocía su voz. Y después que pasó la campaña, me acerqué a él y le llevé y le hablé del mensaje. Y él, llorando y temblando, me dijo, ¿sabe? Este es el segundo mensaje que el Señor le manda. El primero fue con ese hombre de Dios, Nicky Cruz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que le mandó el mensaje, él no lo recibió. Le dijo, yo soy Jimmy Swaggart, ¿quién eres tú para decirme? Y me dijo, dámelo que yo se lo voy a dar. En aquel momento, iglesia de Jesucristo, él fue y le llevó el mensaje a Jimmy Swaggart, y él le dijo, ¿quién es esa mujer que yo no conozco? Yo soy Jimmy Swaggart. Y cuando Dios habla, se cumple lo que Dios habla, iglesia de Jesucristo. Recuerdo que estaba en mi casa, en el basement, y ahí los muchachos miraban televisión, iglesia del Señor, y estaba prendida la televisión, y ese día escuchaba, iglesia del Señor, tristemente, cuando por toda la radio del mundo entero se